Los miopes no ven lo que hay aquí. Los que tienen glaucoma menos ven lo que hay aquí. Si tienen daltonismo, tampoco van a ver lo que hay aquí. Yo no sé si ustedes han visto algo aquí. Juan el Bautista no vio nada en Jesús y mandó a preguntar quién era él, si era o no era. ¿Han visto algo aquí? ¿Lo has visto? La verdad de Dios nunca ha nacido en la mente de una persona. Nunca. La verdad de Dios tiene un solo origen. Él es el origen. Y a los seres que no han pecado, Él les comunica la verdad visiblemente, cara a cara. A los seres que han pecado. Si usted cree que es pecador bajo la convicción del Espíritu Santo, usted necesita un conocimiento revelado. La manera como el Señor revela la verdad a un pecador o a un grupo de pecadores o a un cuerpo de pecadores es por revelación. Al pueblo hebreo el Señor le dio revelación. Al pueblo hebreo el Señor lo guió por revelación. Finalmente el pueblo hebreo rechazó la revelación. Y se cumplió lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel profetizó y la verdad va a ser echada por tierra. Antes del pecado, el Señor dio revelación a Adán y Eva. Y les dijo exactamente lo que tenían que hacer y también les dijo lo que no podían hacer. Revelación de Dios. Y fue cara a cara. Después del pecado, el Señor no pudo revelarse más cara a cara. Entonces, se inventó un sistema. Las escrituras lo llaman Navid en hebreo. El Señor levantó los Navid. En el lenguaje nuestro, los profetas. Moisés fue uno de ellos. Y Moisés fue utilizado gradualmente para el Señor comunicarle la verdad de él para que se la diera al pueblo. Pasaron los años y ellos desobedecieron la verdad.
Y como consecuencia, si no hay verdad, hay mentira. Si no hay luz, hay tinieblas. Si no hay justicia, hay injusticia. Si no hay pureza, hay impureza. Y en los días de Jesús, cuando la revelación de Dios encarnó la verdad en la persona de Jesús, ellos no vieron la verdad, no vieron nada. Yo no sé ustedes qué han visto aquí. ¿Han visto algo ahí en ese tema? ¿Han visto algo ahí? Es muy interesante lo que el Señor reveló a Adán y Eva después del pecado. Yo no sé si ustedes han visto lo que el Señor le reveló a Adán y Eva después del pecado. Yo no sé. Por la misericordia del Señor yo he visto algo de lo que el Señor le reveló a Adán y Eva después del pecado. Después del pecado, el Señor se dirigió a los instrumentos que obraron en el pecado. El Señor se dirigió a los instrumentos en orden de responsabilidad moral. El más responsable, la serpiente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? La segunda responsable, Eva. El tercer responsable, Adán. Y el Señor los tomó a ellos en grados de responsabilidad moral y en ese orden les dirigió la revelación. Y a la serpiente le dijo, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. La primera revelación después del pecado. La primera revelación de Dios después del pecado fue la declaración de guerra, de odio entre la verdad y la mentira, entre Jesús y Satanás, entre ti y tu semejante. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y agregó, entre tu simiente y la simiente de ella. Muchos de nosotros aquí ya tenemos simiente, ¿o no? Muchos de nosotros aquí ya tenemos simiente. ¿Cómo está el vínculo entre la simiente? ¿Hay enemistad en el vínculo de la familia? ¿Hay enemistad? Ay de nosotros si hay enemistad. Y la revelación de Dios termina diciendo, esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. La primera revelación de Dios después del pecado. El primer conocimiento de Dios después del pecado. Yo no sé si eso en tu vida ha sido un hecho o si eso en tu vida solamente es un texto y una letra muerta. Pero todo lo que permanece en la palabra,
Todo lo que permanece en la palabra está firme. Y lo que no está en la palabra es muerte. El firme fundamento interesante de las Escrituras. A ver, ¿por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro? ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro? ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús le dijo eso a Pedro? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi cuerpo? ¿Por qué? Me imagino que ustedes, cada uno de ustedes sabe por qué. Y no sabe por qué porque lo dice el texto. Usted debe saber por qué, porque lo que el Señor le dijo a Pedro se lo ha dicho a cada pecador después de Pedro. Anita, para ti también era lo que Jesús le dijo a Pedro. Tú eres Anita, mas sobre esta roca edificaré mi cuerpo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Es cuento o es hecho? ¿En su vida? ¿En su vida? Porque en el pueblo de Israel ese hecho nunca se consumó. En David, las puertas del infierno con Betsabé lo sacaron de la roca. ¿Ya usted? En Saúl, las puertas del infierno, las puertas del orgullo, lo sacaron de la roca. A Pedro que el Señor le dijo, directamente, tú eres Pedro, mas sobre esta roca te edificaré a ti, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti, y te daré las llaves del reino de los cielos. Un poquito de tiempo más tarde, ¿qué hizo Pedro? ¿Estaba en la roca? La suficiencia propia lo sacó de la roca. La justicia propia lo sacó de la roca. La sabiduría propia lo sacó de la roca. La confianza propia lo sacó de la roca. ¿Hay algo aquí? ¿O usted no ve nada ahí? ¿No ve nada aquí usted? Pocos van a ver aquí. Pocos van a ver aquí lo que hay. Pocos van a ver. ¿No vio Juan el Bautista? ¿No vio Juan el Bautista? ¿No vio el Sanedrín nada? ¿No vio Herodes nada? ¿No vio Pilatos nada? Veremos nosotros. ¿Qué han visto aquí?
nuestro firme fundamento. Y el firme fundamento en la revelación de Dios, el Señor lo comparó con una roca. A ver, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Este canto tan hermoso de Deuteronomio 32. Escuchad cielos, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hermanos, la verdad de Dios cae en este mundo sobre cada pecador a través del Espíritu Santo, cae como lluvia, cae como agua, lo moja, lo permea, lo penetra, el agua penetra. Los que están en el fundamento deben de estar húmedos, mojados por el agua, la revelación que gotea. El versículo termina diciendo, versículo 3, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. ¿Por qué la roca? ¿Quién es capaz de mover la roca? ¿Quién es capaz de mover la roca? ¿Qué humano puede mover la roca? Y Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca te voy a edificar a ti. Unos meses más tarde, Pedro perdió la roca y casi se vuelve arena. A ver, hermana, no se me distraiga. ¿Estamos en la roca? Estamos en la roca. El primero que perdió la roca fue Lucifer. El primero que perdió la roca fue Lucifer. ¿Y por qué perdió Lucifer la roca? ¿Por qué perdió Lucifer la roca? Bueno, que Lucifer perdió la roca en la manera más fácil, en la manera más absurda. Y yo tengo una conclusión. Todo el que pierde la roca y deja de estar en la roca, pierde la roca en la misma manera en que Lucifer perdió la roca. La misma manera. No hay otra manera de perder la roca. ¿Cuál fue la manera en que Lucifer, perfecto en sus caminos, lleno de belleza, lleno de sabiduría, como ningún ser creado, único en su especie? No ha habido otro Lucifer en el universo, único en su especie. ¿Cuál fue la manera en que Lucifer perdió la roca? Muy sencillo. Se remitió al yo.
Se remitió al yo. Se envió al yo. Y se volvió arena. Un día no lejano, va a ser quemado. Porque rechazó el firme fundamento. Hay solo un fundamento: Jesús. Hay un solo fundamento: Él es la roca. Y es una roca viva. Y en Jesús no hay sombra de yo. En Jesús no hay idea de yo. Y por eso Él es la verdad. Y por eso Él es la vida. Y por eso Él es el camino. Por eso Él es la manera. Y no hay más. Versículo 4, Deuteronomio 32. Él es la roca, cuya obra es perfecta. En hebreo dice tamín, completa, íntegra, total. Él es el completo, Él es la totalidad, Él es el único. En el lenguaje nuestro, eso quiere decir perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Me quedo aquí. Todos sus caminos son rectitud. ¿Por qué todos sus caminos son rectitud? Porque Él nunca ha buscado lo suyo. Porque Él nunca ha buscado lo suyo. Porque Él nunca ha querido lo suyo. Y por eso es amor. Por eso es amor. La roca es amor. Y no será en papeles, será en personas. El amor solamente se da en personas. Y el amor es lo opuesto al egoísmo. Si hay egoísmo, no hay amor. Lucifer, el misterio del pecado, mis amados. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo en Lucifer apareció el sentimiento? ¿Cómo en Lucifer apareció el motivo? ¿Cómo en Lucifer apareció el deseo de buscar lo suyo? ¿Cómo? ¿Hay en nuestros corazones el deseo de buscar lo nuestro? Estamos en la arena. No sabemos qué es la roca. Nuestro firme fundamento. Hay un solo fundamento, Jesús. No hay más fundamento. Y en un momento, Lucifer
quiso ser más. Lucifer quiso ser más. Y comenzó a subirse. Y comenzó a subirse. Y comenzó a subirse. Y como no podía subirse más, entonces comenzó a haber defectos. Comenzó a haber defectos. Y encontró defectos en Dios. Encontró defectos en el Padre. Encontró defectos en el Hijo. Encontró defectos en el Espíritu Santo. Encontró defectos en la ley. Encontró defectos en el reino. Encontró defectos por todas partes. Y cada vez que veía un defecto, se remitió al yo. Yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Yo sí soy. Yo sí lo puedo hacer. Entonces cayó en la trampa de hacer lo suyo. De hacer lo suyo. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho muy bien. Porque la mayoría de nosotros somos súbditos del yo. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Pero lamentablemente, mis amados, en el plan del Eterno, el egoísmo no puede trascender más. Y el Señor va a hacer juicio. Y no lo va a terminar con agua. Lo va a terminar con fuego y azufre. En la soberanía de Dios. El Señor quiso fundar al pueblo hebreo sobre la roca. La rechazaron. ¿Cómo la rechazó Saúl? Yo sí puedo hacer esta cosa. Y cuando escuchó el canto que le cantaban a David, ahí sí es verdad. Que cumplió el texto de Génesis 3:15. Hubo enemistad entre Saúl y se volvió el enemigo de David. Y David era un muchachito que solamente lo que hacía era tocar el arpa. Pregunto, ¿vio Saúl algo en David? Perdió la roca David. El Señor nos pregunta en esta hora, apreciados hermanos, ¿estás tú sobre la roca? ¿Estás tú sobre la roca? ¿Has edificado sobre la roca? ¿O tú estás edificado en una persona jurídica? Y peor, si estamos edificados sobre el yo, sobre el orgullo mío y la sabiduría mía, peor todavía. ¿Dónde está establecida tu estructura? Tu estructura de fe, tu estructura de justicia, ¿dónde está? ¿En la roca? Si está en la roca, las puertas del infierno no te molestan, no te fastidian. Nadie te ofende, nadie te resiente, nadie. Nadie puede resentir al que está en la roca. Nadie puede ofender al que está en la roca. Nadie puede fastidiar al que está en la roca. El que está en la roca
nadie lo fastidia. Elena G. de White dice, el cristiano no se ofende. ¿Estamos en la roca? El profeta Daniel profetizó y la verdad será echada por tierra. Pregunto, ¿fue echada por tierra la verdad en el pueblo hebreo? ¿Fue echada por tierra la verdad en la experiencia de Eva? ¿Fue echada por tierra la verdad en la experiencia de Adán? Ha sido la verdad echada por tierra en su vida. ¿Está buscando usted todavía lo suyo? De verdad no sabe nada. Y engañado con su liturgia o con sus reformas externas. Pregunto, a la iglesia de Éfeso, ¿el enemigo le quitó la verdad? Perdió su primer amor. Perdió su primer amor. ¿Cuántos de ustedes han perdido su primer amor? ¿Tuvieron novias? ¿Cuántas novias se engañaron? ¿A cuántos novios engañamos? Mas tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuál debe ser nuestro primer amor? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Has perdido tú ese primer amor. Y nos queda solamente la liturgia. Solamente la liturgia. Solamente el culto. Hemos perdido el primer amor. Por eso, para mí, hermanos, el noviazgo debe comenzar después del matrimonio. Los novios, hermana Amparo, no pierden el primer amor. Los novios no pierden el primer amor. Los casados pierden el primer amor. Los divorciados pierden todavía más amores. La primera iglesia perdió el primer amor. La segunda iglesia que perdió y comenzó a ser asimilada. Y la tercera iglesia que perdió y Constantino le engañó. Y la cuarta iglesia que perdió. Y nosotros estamos en la séptima. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Casi todo lo hemos perdido. Nosotros somos los que más hemos perdido porque creemos que estamos bien. Creemos que estamos bien. Creemos que somos ricos. Creemos que sabemos. Y no sabes que eres un pobre, cuitado, miserable, desnudo y ciego. ¿Vemos? ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos algo ahí? Nuestro firme fundamento. ¿Estamos en la roca?
Nadie nos mueve, nada nos mueve. Hermanos, para mí la justificación por la fe nunca he entendido los que los teólogos me han querido enseñar. ¿Ok? Los primeros que yo creo en la vida mía, yo creo los primeros que a mí intentaron enseñarme justificación por la fe fue en Mandeville. Y eran 2 doctores de Andrews que fueron a una escuela de extensión en Mandeville, Jamaica. Y allá estuvimos como 2 meses, mañana y tarde estudiando justificación por la fe. Y yo no percibía que ellos me estaban enseñando a mí la justificación por la fe, que la hermana White dice que es la omega. Y eso fue en 1968. 1968. Justificación por la fe, hermanos, es una de las doctrinas o los mensajes o las verdades que el diablo más ha destruido. El Señor Jesús lo explicó en la manera más fácil. Yo le digo a ustedes, hermanos, si usted no entiende la justificación por la fe de Pablo, si usted no entiende que el que no conoció, él lo hizo pecado para que la justicia de Dios llegara a ser nuestra. Si usted no entiende eso, no se preocupe. ¿Ok? Lean la justificación por la fe en las versiones de Jesús. En las versiones de Jesús. Lean la salvación, que es salvación de acuerdo con Jesús. Y todo lo que dijo Jesús, todo lo que enseñó Jesús, fue simple, sencillo para que un niño lo entienda. Los niños entendían a Jesús. Y los niños seguían más a Jesús que los adultos. Y un día el Señor le prohibió a los adultos, a los discípulos, que dejaran de estorbar los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren cómo Jesús explica la justificación por la fe. Miren cómo la explica. Mateo 7. Miren cómo Jesús explica la justificación por la fe. Y comienza con el pronombre, con un pronombre que es el que me sorprende a mí de Jesús. ¿Ok? No comienza diciendo, y los rabí, y los teólogos, y los escribas, y los intelectuales. No comienza así. Él comienza diciendo, cualquiera. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién es cualquiera? ¿Usted? ¿Usted? Campesino, niño, analfabeta, intelectual, maestro, profesor, graduado. ¿Cualquiera? Si usted es cualquiera aquí, esto tan sencillo es para usted. Ahora, si usted no es cualquiera, sino si usted es el PhD en nutrición, usted es el doctor en nutrición, usted es el doctor en dietética, usted es el doctor en cocina, usted es el doctor en agricultura, usted es el doctor en Biblia, esto no es para usted.
esto es para cualquiera. Cualquiera aquí que crea que es cualquiera, esto es para usted. Cualquiera pues que me oye, óigame, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz, eso, y fe, ¿qué es fe? ¿Qué es justificación? ¿Qué son esas palabrotas? Pero Jesús lo dijo en un lenguaje para los niños. Cualquiera pues que me oye, ¿tiene oídos? ¿Hay aquí sordos? ¿Usted tiene oídos? ¿Ha oído las palabras de Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Que me oye qué? ¿Que me oye qué? La palabra. Él no dice justificación. Él no dice santificación. Él no dice, como dicen Romanos, propiciación. Jesús lo dijo más sencillo. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y coloca un verbo que nosotros sabemos muy bien. Y las hace. Está en la roca. Y que vengan ríos. Y que soplen vientos. Y vengan huracanes. Y esa casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Déjenme contarles una historia. ¿Ok? Y a ver si ilustramos este asunto. Para 1938, creo que para 1938, posiblemente también un poco antes, el joven David Lynn estaba en PUC, estudiando un curso bíblico del mensaje adventista en la Universidad Adventista que se llama hoy PUC, Pacific Union College. Terminó sus estudios y se vino a la China a ser misionero. Y trabajó en la China. Y trabajó en la China como pastor denominacional hasta 1948. En 1948 llegó Mao Zedong al poder de la China y cambió el régimen político. Y el comunismo llegó a ser la filosofía del gobierno chino. David Lynn cayó en la peor de las desgracias que un ser humano pueda caer en el contexto de la verdad, en el contexto de este conflicto. Y fue a dar a la cárcel. Y estando en la cárcel escribió una carta. Una carta que la denominación no ha querido publicar. Yo la leí, fue una revista, en una revista de los laicos intelectuales que llama Spectrum en Estados Unidos. Y David Lynn
Y David Lynn, frente a la iglesia adventista, frente a la denominación, fue clasificado como comunista. Y David Lynn, frente al gobierno chino, fue clasificado como yanqui. Y perdió el favor de la denominación y perdió el favor del gobierno. ¿Cómo quedó? Y en la cárcel. Entonces comenzó a escribir sus cartas. Hoy, hermanos, este servidor se ha beneficiado de una de esas cartas. A mí me abrieron los ojos, una de esas cartas a mí me abrió los ojos. Y el Señor la utilizó en la experiencia mía, como Él sabe, y lo ha uno estableciendo para estas cosas. En esa carta, Él dijo lo siguiente. Cuando llegó Mao Zedong en 1948, la iglesia como denominación, como ente jurídico, desapareció de la China. Entonces, él escribió lo siguiente: nosotros colocamos hierro, cemento, concreto en los edificios de los hospitales, en los edificios de las escuelas, en los edificios de las misiones, pero colocamos paja y hojarasca en el carácter de los pecadores. Llegó la revolución, ahí están los edificios todavía, ahí están los edificios todavía, pero los hermanos y los feligreses desaparecieron. ¿Edificados sobre la roca? ¿Edificados sobre la roca? ¿Qué es lo que me edifica a mí en la roca? ¿Qué es lo que me ubica a mí en la roca? Solo la palabra. Solo la palabra. Y la palabra de Jesús dice: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma la cruz y camina. Ahí comienza la roca. Ahí comienza la roca. Y lo que no comienza ahí no tiene fundamento. ...1955... En 1955, hermanos, la serpiente llegó a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Algunos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Posiblemente la mayoría de ustedes no habían nacido. 1955, la serpiente de Apocalipsis 12 llegó a la Conferencia General. En esta oportunidad, no se encarnó en la serpiente. En el Edén se encarnó en la serpiente. Pero en esta oportunidad, Satanás se encarnó
en un intelectual. A nosotros nos gustan los graduados de la Javeriana. Los graduados de la Pontificia. ¿No nos gustan los graduados de la universidad? Hemos caído en ese tufito del aliento intelectualismo. Hemos caído ahí. Uy, hermano, le tengo miedo yo a eso. Uy, hermanos, la serpiente antigua sabe engañar a cualquiera. ¿Sabe engañar a Satanás a cualquiera? Con razón Pablo dijo: el que piense que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El que piense que está firme. 1955, el enemigo preparó el ataque contra los fundamentos de esta fe revelada. Los fundamentos que le fueron revelados a Jaime White, a Elena de White, a José Bates, a Carlos Lisch, a Josué Himes, a Guillermo Miller y a otros. Conocimiento revelado, no el conocimiento intelectual ni teológico. Hermanos, la naturaleza del mensaje adventista es un mensaje totalmente diferente a la teología calvinista, a la teología del siglo XVI. La revelación es progresiva. El Señor sabe que en el contexto del pecado su revelación debe ser progresiva. Y, por supuesto, el enemigo, como dice Génesis 3, la serpiente más astuta, la serpiente más sagaz, ¿o no? ¿Es la serpiente más sagaz que nosotros? ¿Más astuta que nosotros? La serpiente se acercó en 1955. Gracias. A la conferencia general. Y vino con una propuesta fina, una propuesta diplomática. Ok. Hermana Elga. La hermana Elga para mí es una persona fina. Ok. Y Satanás se apareció no a la conferencia general de una manera ordinaria. Se apareció con control de calidad. ¿Ok? Él sabe. Él sabe. Él no vino brusco, rudo. Él no vino arrogante. Él no vino a señalar, no vino a condenar. La serpiente se acercó en 1955 a la conferencia general. Y le puso lo mismo que le puso a Eva. Lo mismo. Yo no sé si ustedes entienden lo siguiente. En la década del 50, pertenecer a los clubes protestantes era una cosa de prestigio.
Era una cosa de prestigio. Ser bautista, ser presbiteriano, ser evangélico, ser protestante en la década del 50, eso era prestigio en Estados Unidos. Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, todos ellos eran considerados como iglesias cristianas. Y los que no estaban clasificados dentro de ese grupo eran considerados sectas, cultos, gente rara no cristiana. Entre ellos, testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, adventistas del séptimo día. Walter Martín, un intelectual fino, refinado, bien vestido, la corbata bien puesta, ni demasiado larga ni demasiado corta. Okay. Bien fino Walter Martín, con un lenguaje en inglés impecable y con un desarrollo teológico donde cualquiera no podía hablar ni cualquiera podía entrar. Lo de Jesús es para cualquiera. Lo de la serpiente es refinado, pulido, fino. Ah, hermana Elga. Hermana Elga me enseñó a mí a ser fino. He poco aprendido de eso, pero ahí voy. Entonces vino con una propuesta. Estamos haciendo un libro donde estamos presentando lo que son las sectas y los cultos, pero ustedes tienen la posibilidad de ser considerados como una iglesia cristiana. Y no quisiéramos afectarlos a ustedes, quisiéramos dar la oportunidad de que ustedes sean aceptados en el mundo evangélico, en el mundo protestante, sean aceptados como iglesia cristiana y no más considerados como secta. La condición es, hay que sentarse, conversar, dialogar y vamos a revisar. Y vamos a revisar algunas de sus cosas, entre ellas la naturaleza de Jesús. Entre ellas, la naturaleza de Jesús. Y otras de ellas, el don profético del linaje de Juan. ¿Se sentaron? ¿Cuál fue la conchita? ¿Cuál fue la conchita? Seréis como. ¿Cómo seréis? ¿Cómo seréis? Vamos a ser como la iglesia cristiana bautista, como la metodista. Vamos a estar arriba en el club de la religión protestante americana. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Mejor. ¿Qué quiso él hacer? ¿Qué quiso él hacer en el cielo? ¿Qué quiso él hacer como él en el cielo? ¿Es el mismo principio? ¿Es el mismo principio? La exaltación del yo, la revelación del yo. ¿El yo puede ser más? Es el principio que él no ha cambiado y jamás va a cambiar. Los hermanos le aceptaron el diálogo. Y se sentaron a conversar meses y años. En 1957 salió el libro.
que hace como unos pocos años, quizás 4 o 5 años, yo nunca pensé que lo iban a colocar en español y ya salió en español. Y sin español somos la Omega. ¿Cuál es el libro? Ahí sí es verdad que quedamos sellados en la Omega. Ustedes no saben, hermanos, yo no creo que ustedes saben la trascendencia de esas reuniones. Y ahí comenzó, ahí se desarrolló lo que fue el libro, el templo viviente, lo que fue el templo viviente en 1901 y en los años subsiguientes, que constituyó la Biblia del Alfa, lo constituyó Questions and Doctrines, respuestas a preguntas, en 1957. Aquí no hay tiempo para explicar la trascendencia de eso. Y nosotros vivimos hoy teológicamente hablando. Esta iglesia vive hoy teológicamente hablando en el corazón de la Omega. Las Escrituras utilizan las palabras alfa y omega, pero se las aplican a Jesús. Y la hermana White, por revelación, utiliza la palabra alfa y omega para aplicarla a la apostasía dentro de nosotros. Y ella dijo que el alfa fue terrible y que había que confrontarla, ¿ok? Pero a ella también le fue mostrado que la última apostasía, y fue simultáneo con la revelación del alfa para ella, ella vio que la última apostasía, que la llamó Omega, iba a ser más terrible. Y mis amados, yo no sé si usted lo ve o no lo ve, si usted lo entiende o no lo entiende. Toda apostasía comienza en el yo. Toda apostasía comienza en el yo. El alfa comenzó en el yo, la omega comienza en el yo, toda apostasía comienza en el yo. Hasta el adulterio comienza en el yo. ¿Quién fue el que codició a Betsabé? ¿Dónde comenzó el adulterio de David? ¿Dónde comenzó? ¿En la esposa de él? ¿En los hijos de él? ¿Dónde comenzó el adulterio de David? En el yo, en su voluntad. ¿Dónde comenzaron los celos de Saúl contra David? ¿Dónde comenzaron? En el yo. ¿Dónde comenzó la apostasía de Acab? Y tú te alejarás de la roca por el yo. No va a ser por doctrinas falsas. Detrás de la doctrina falsa está el yo y el ensalzamiento propio, y la justicia propia, y la suficiencia propia, y la sabiduría propia. ¿Lo discernimos? El firme fundamento de nuestra fe.
¿Qué hay ahí? ¿Sí lo vemos o no vemos nada ahí? El firme fundamento. La hermana fue y contempló la omega y dijo: tiemblo por mi pueblo, tiemblo por mi pueblo. Oye, hermanos, el Señor me ha permitido a mí estar en situaciones donde yo he visto PhD, donde yo he visto teólogos y he visto médicos especializados temblando pálidos, perdiendo la fe. Una vez estuve en una clase de hermenéutica a nivel de doctorado académico. Habíamos solamente como 8 o 9 personas ahí. Y yo era el único latino que me metía ahí. Los demás eran alemanes, holandeses, americanos. Y yo vi ahí cuando utilizaban las herramientas intelectuales que hay para juzgar la literatura, cómo estos hermanos salían pálidos, dejando de creer hasta en los diccionarios. Las herramientas, hermanos, las herramientas que el diablo ha utilizado para examinar este libro a partir de 1850. Eso es una cosa especial. Tan terrible fue el diablo que la Alemania luterana protestante, para principios del siglo, había dejado de creer en la Biblia. Y yo vi en Hamburgo los templos, las catedrales protestantes de Hamburgo, de Alemania, desocupadas. Nadie va ahí. Y la Iglesia Católica, desde Roma, paga el mantenimiento de esas estructuras. Son simplemente museos a lo que fue el protestantismo. ¿Quién paga la limpieza y el aseo y conservación de esas cosas? La Iglesia Católica. El protestantismo se acabó. Dejaron de creer en la Biblia. Con las técnicas de estudios críticos históricos que introdujo Satanás para analizar la literatura y saber la autenticidad de un libro y de un documento. Hermanos, ¿quién juzga esto? ¿Quién juzga esto? Esto solamente lo puede juzgar el autor, nadie más. Y por eso Jesús dijo, ¿dónde está el firme fundamento? El firme fundamento está en el que oye y hace la palabra. Y yo pregunto, y le pregunto a cada uno en esta mañana, en manera muy íntima y personal, hermanos, una sola palabra de aquí es suficiente para establecerlo usted en la roca. Una sola palabra. Una sola palabra. Por donde usted la tome, por la cabeza o por la cola, es suficiente para establecerla usted en la verdad. Una sola palabra. El centurión romano aprendió eso. Y en Israel no había esa fe. El centurión romano le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. No tienes que venir a mi casa. Di la palabra. El centurión romano, el hijo de la bestia, se dio cuenta qué es la palabra. ¿Sabe usted qué es la palabra? Lo dudo, hermanos. Lo dudo.
Y déjeme hacer una prueba. Usted guarda los mandamientos. Usted guarda los mandamientos. El diablo dice que no se pueden guardar. El diablo dice que no se pueden guardar. ¿Usted guarda los mandamientos? El que guarda el primer mandamiento lo guarda todos. El que guarda el primero los guarda todos. El que no guarda el primero los transgrede todos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás cuánto. No tendrás cuánto. Y habla de un lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el adverbio del lugar que hay en el primer mandamiento? Hermanos, el primer mandamiento, crucifícame yo, el primer mandamiento. El primer mandamiento me niega a mí mismo, el primer mandamiento. Si usted no se ha negado a usted mismo, usted destruyó el primer mandamiento. Y se destruyó el primer mandamiento, destruyó la ley. Y ese fue el primer mandamiento que destruyó Lucifer. Lucifer llegó al momento en su vida en que delante de él, solo Lucifer destruyó la ley. ¿O no la destruyó? Lucifer llegó al momento en su vida en que delante de él, solo yo, destruyó la ley. ¿Qué hay delante de ti? ¿Qué hay delante de ti? ¿Tú y yo? Peor que la omega. Peor que la omega. Peor que la omega. ¿Nosotros somos el pueblo del sello? Nosotros somos el pueblo del sello. Usted es el pueblo del sello, de los sellados. Hermanos, déjeme concluir con el siguiente pensamiento. Todo el que quebranta el primer mandamiento destruyó el sábado. Todo el que quebranta el primer mandamiento destruyó el sábado. ¿Saben cómo? ¿No saben cómo? Pregunto, ¿el egoísmo puede reposar el sábado? ¿El egoísmo puede entrar al reposo? ¿Entra al reposo el yo? ¿Puede entrar el yo al reposo? El yo es todo lo opuesto al reposo. Si delante de mí estoy yo, hermano, yo profano el sábado. Ningún egoísta guarda el sábado. Tan sencillo como eso. Jesús dijo, cualquiera que me oye esta palabra y la hace, está en la roca
en el firme fundamento. El que no está en la roca está perdido. Y el tiempo se acaba. El Señor pronto deja de ser intercesor. Su tiempo de intercesión concluye. Su tiempo de expiación concluye. Su tiempo de propiciación concluye. Su paciencia se agota con los egoístas. Y muy pronto el que es egoísta y busca lo suyo estará sellado en lo suyo y habrá perdido todo chance de arrepentimiento en este mensaje revelado. Tan fácil, tan fácil, tan fácil que es caer sobre la roca. Tan sencillo que es sentarse en la roca. Tan fácil que es depender de la roca. Hasta sentados podemos estar en la roca. La roca un día se devolvió contra Israel. La roca un día se volverá contra nosotros si estamos en nuestro yo. Y desmenuzará a todos aquellos que no hayan edificado sobre esta roca. Hermanos, qué gozo para una mujer. Qué mayor gozo para una mujer que tenga el testimonio de un esposo sobre la roca. ¿Qué mayor gozo hay para un esposo que sepa y dé testimonio que su esposa está sobre la roca? ¿Qué peor tragedia? Saber que mi esposa está sobre el yo y que ella sepa que yo también estoy sobre el yo. ¿Qué clase de hijos van a ser? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha pagado el cielo? ¿Cuánto ha hecho el cielo para que tú estés sobre la roca? Y la roca es una sola persona, Jesús. Es una persona. En salvación, la roca no es piedra. En salvación, la roca no es inorgánica. En salvación, la roca es la persona de Jesús. Y cualquiera que caiga sobre él no queda igual. Y la roca le da el material y la consistencia de la roca. Y lo hace participar de la semejanza de la roca. Y termino, mis amados, con un versículo que usamos una de estas mañanas. Creo que está en Lucas 6. En Lucas 6. El discípulo, Lucas 6:40, el discípulo no es más que su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto.
Lucas 6:40. Lucifer quiso ser más que su creador y perdió todo. Y en la creación de Dios, mis amados, nadie en el universo será más que Él. ¿Cómo? Misterio. Nadie será más que Él. Pero todos podemos llegar a ser semejantes a Él. Es la hora de ser semejante a Él. Es la hora de ser semejante a Él. El objetivo de este cuerpo es ser semejante a Él. El objetivo de esta iglesia es ser semejante a Él. El objetivo de esta fundación es ser semejante a Él. Ese es el objetivo de la palabra. Y no hay más. Y los seres humanos, otros deben dar testimonio de que tú te pareces a Jesús. La criada le dijo a la muchedumbre: este se parece a Jesús. Y cuando él no lo reconoció, la criada le dijo: tú hablas como Jesús. La criada sabía que había estado con Jesús. ¿Reconoce tu esposo que conoce a Jesús? ¿Reconoce tu esposa que conoce a Jesús? ¿Saben tus hijos que tú conoces a Jesús? Tu sirvienta y tu siervo, los que trabajan contigo, ¿saben que tú conoces a Jesús? La criada sabía que Pedro conocía a Jesús. Pero la criada se equivocó. Pedro todavía estaba en su yo. Quería ser más, como Lucifer. Y por eso cayó de la roca y lo negó. ¿Dónde estás tú, mi querido hermano? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás edificando tú? Por la misericordia de Dios, mis amados, no construyamos más sobre la roca de nuestro egoísmo. No construyamos más sobre el yo. No nos refugiemos al yo. No escapemos al yo. Escapemos al Cordero. Y es gratis. Es gratis. Y Jesús dijo: lo recibiste de gracia, impártelo de gracia. Entrégalo de gracia. Hermanos, ¿somos gracia nosotros? ¿Nuestras relaciones son de gracia? ¿Nuestro trato es de gracia? ¿Nuestras miradas son de gracia? ¿Nuestros pensamientos son de gracia o son de desgracia? ¿Nuestros sentimientos hacia otros son de gracia? ¿Lo que pienso de otro es de gracia? ¿O lo que pienso y lo que siento de otro es de desgracia con mi resentimiento egoísta? Hay solo un camino. Y el camino es la roca.
solo Jesús. No hay más camino. Y el primero que creyó que había otro camino fue Lucifer. Y los que no creen que Jesús es el camino, estamos en el camino de Lucifer. Y lo primero de ese camino es: niégate a ti mismo, toma la cruz, sigue en pos de mí. Qué simple, qué sencillo. Oh, mis amados, me pregunto en esta mañana, ¿quieres permanecer en la roca? ¿Queremos permanecer en la roca o queremos permanecer en nuestro yo? ¿Quién quiere orar en esta mañana? Venga, hermana. ¿Quién más quiere orar en esta mañana? Venga, hermano. Uno más que quiere orar en esta mañana. Venga, hermano Carregador. Vamos a orar. Que el Señor nos permite en este ambiente caer sobre la roca. Nos arrodillamos. Querido Padre Celestial, en esta mañana, al haber escuchado este mensaje, te damos muchas gracias porque en este momento hemos comprendido, aunque una mínima parte, que debemos caer sobre la roca que es Jesús. Enséñanos esa parte tan importante a desprendernos del yo y poder caer sobre la roca. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que Él sea el que nos dirija para que al caer sobre la roca nuestro corazón sea quebrantado y pueda, Señor, un día poder ser contados con ese grupo especial que será sellado para la eternidad. Fortalece nuestra voluntad y enséñanos, Señor, porque no comprendemos en totalidad, pero lo aceptamos por fe. Lo agradecemos y suplicamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.